Vamos a realizar un ejercicio en el dominio de Laplace. En este caso el enunciado dice: el siguiente circuito eléctrico determinará el valor de la corriente IDT y el voltaje en el capacitor para tiempos mayores que cero. Tenemos el circuito eléctrico en el cual se nos está indicando cómo hay que calcular el voltaje del capacitor en el tiempo y la corriente en el tiempo. Tenemos un interruptor cerrado, un interruptor abierto, y hay que empezar a analizar el circuito para tiempos menores que cero, recordando que en ese tiempo se calculan únicamente las condiciones iniciales que pudiera tener el elemento o los elementos almacenadores de energía, que ya se saben que es el capacitor y la bobina. Entonces, el circuito que se tiene para tiempos menores que cero, por estar este interruptor abierto, es el que se forma por la fuente de voltaje de 80 volts, la resistencia de 12, el capacitor de 25 milifarad, el capacitor de 50 milifarad y la resistencia de 8 ohms. Ya que en la otra parte de la estructura eléctrica o del circuito eléctrico, esta fuente está en una trayectoria abierta, no nos hace circular corriente para estos dos elementos. Si usamos la forma tradicional, que es sustituir al capacitor en tiempos menores que cero por un circuito abierto para calcular el voltaje que hay entre esas dos terminales, el inconveniente que tenemos en este caso es que el capacitor de 25 milifarad sería un circuito abierto y el capacitor de 50 milifarad sería un circuito abierto. Y si se ve el circuito que hay que resolver para tiempos mayores que cero, cuando este interruptor que está cerrado se abra y este interruptor que está abierto se cierre, el capacitor que vamos a tener que usar únicamente es el de 50 milifarad. Por ello vamos a calcular únicamente las condiciones iniciales del capacitor de 50 milifarad y no del de 25 milifarad, ya que va a quedar fuera de los cálculos que hay que hacer para tiempos mayores que cero y sería consumir tiempo calculando su condición inicial, que no nos va a servir para obtener las respuestas que se están pidiendo. Entonces tendremos que calcular únicamente la condición inicial entre estas dos terminales abiertas, que no es posible, ya que nuestro circuito nos va a permitir calcular el voltaje que hay solo de esta a esta terminal, es decir, de este punto a este punto es donde podríamos calcular el voltaje al quedar abiertas esas dos terminales. No hay manera que con este circuito podamos calcular el voltaje entre estos dos puntos, porque aquí tenemos otros dos puntos abiertos. Cada vez que sea muy difícil calcular las condiciones iniciales de un elemento, háblese de un capacitor o de una bobina, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del valor final. Es decir, cuando sea complicado calcular las condiciones iniciales por el circuito que se obtiene al colocar un circuito abierto, en este caso un capacitor, o un cortocircuito si fuera una bobina, se va a usar el teorema del valor final. ¿Qué vamos a hacer para trabajar con el teorema del valor final? Lo primero es transformar el circuito al dominio de Laplace para después calcular la condición inicial que se requiera. Entonces, como en este caso no es posible calcular la condición inicial del capacitor de 50 milifarad al sustituir cada uno de los capacitores por un circuito abierto, vamos a emplear el teorema del valor final. El circuito que teníamos inicialmente lo vamos a transformar al dominio de Laplace. Ya sabemos que las resistencias pasan igual al dominio de Laplace, es decir, tenemos nuevamente la resistencia de 12 ohms y la resistencia de 8 ohms. La impedancia de un capacitor en el dominio de Laplace, ya se sabe que cualquier capacitor en el dominio de Laplace se va a obtener su impedancia a través de 1 sobre el valor del capacitor por la variable compleja de Laplace. Es por ello que al sustituir el valor de 25 milifarad y sacar el inverso, nos queda que el capacitor tiene una impedancia de 40 sobre S y son ohms. Y para el capacitor de 50 milifarad, al sustituir datos, nos queda que tiene una impedancia de 20 sobre S y son ohms también. Tenemos la dirección de la caída de tensión o de la condición inicial del capacitor, que es el voltaje del capacitor en tiempos menores que cero. Ya se sabe que la dirección de esta caída de tensión nos la determina la fuente. Se la damos en la misma dirección que nos lo otorgaría, recordando que la dirección que nosotros siempre vamos a trabajar es la convencional, es decir, de más a menos y no la electrónica, que sería de menos a más. Por ello es la dirección de la corriente de la malla. Tenemos entonces nuestro circuito eléctrico, en donde podemos ver que tenemos una estructura cerrada solamente, es decir, una sola malla, en donde todos mis elementos están conectados en serie, son impedancias, y tenemos una fuente de voltaje. Por lo tanto podemos aplicar un divisor de voltaje para calcular la condición inicial del capacitor. Y la condición inicial del capacitor, es decir, el voltaje del capacitor en tiempos menores que cero, va a ser igual a un cociente en donde en el numerador siempre va a ir
el valor de la fuente de voltaje o el voltaje que conozcamos, en este caso es el valor de la fuente de voltaje que es de 80 sobre S, por la impedancia donde deseamos conocer el voltaje que es el capacitor de 20 sobre S, entre, es decir, el denominador va a ser igual a la suma de las impedancias que forman parte de mi circuito eléctrico. En este caso tenemos dos resistencias que al sumarlas nos dan 20 por estar en serie y dos capacitores que conocemos su impedancia e impedancias en serie al sumarse nos va a dar 60 sobre S. Hacemos operaciones y entonces nos queda que en el numerador nos vamos a obtener 1600 sobre S cuadrada y en el denominador 20 más 60 sobre S. No podemos tener fracciones en nuestro cociente, por lo tanto hay que eliminarlas. En este caso, la manera de eliminarlas es buscando la S de mayor grado que haya en una de las fracciones en el denominador y vamos a multiplicar por esa S cuadrada todo el numerador, si fuera un polinomio más grande, y todo el denominador, independientemente del tamaño del polinomio. Entonces, al multiplicar por S cuadrada a 1600 sobre S cuadrada, se van a eliminar las S cuadrada y nos queda 1600. Al multiplicar por S cuadrada a 20 nos queda 20S cuadrada y 60 sobre S por S cuadrada nos queda 60 sobre S. Vamos a simplificar un poco nuestra expresión y nos va a quedar entonces que el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 o la condición inicial del capacitor de 50 milifarad va a ser igual a 1600 sobre S que multiplica a 20S más 60 y son volts. Como ya obtuvimos la condición inicial, ahora lo que vamos a hacer es aplicar el teorema del valor final para obtener ya el valor de esa condición inicial. Y tenemos que el voltaje del capacitor en tiempos menores que 0 va a ser igual al límite cuando S tiende a 0 de S que multiplica a la función de la cual queremos obtener el valor. Ese sería nuestro teorema en realidad. Entonces aquí como queremos obtener el valor de la condición inicial del capacitor, por eso la función es 1600 entre S que multiplica a 20S más 60. Siempre que se puede eliminar la S que está multiplicando con la S que está dividiendo o con una S que esté dividiendo, vamos a poder obtener un valor. Si no podemos eliminar esta S que multiplica la función, como S tiende a 0, pues el resultado sería 0, que puede ser eso y ser un valor correcto. Para este ejercicio en particular, para este, no tenemos un valor 0. Al eliminar la S que está multiplicando con una S que está dividiendo, y como S tiende a 0, pues nos va a quedar 1600 entre 60 y el resultado es 26.67 y son volts. Lo que estoy haciendo aquí es redondear, ya que tendríamos 26.6666 hasta llegar, O es infinito y por lo tanto estoy redondeando O, determinando solo dos decimales, por ello nuestro valor de la condición inicial del capacitor es de 26.67 volts. Una vez que obtuvimos el voltaje del capacitor, hemos terminado el análisis que habría que realizarse para tiempos menores que 0. Aquí existe un detalle, el voltaje que hay de este punto a este punto es el de la fuente que sería 80. Si nosotros calculamos a través de un divisor ahora el voltaje en el de 40 sobre S, es decir, el voltaje del capacitor de 20 milifarad, nos va a dar el complemento para que al sumar el voltaje del capacitor de 50 milifarad y el voltaje del capacitor que se pudiera obtener de 25 milifarad, el valor sea 80, que sería el valor de la fuente, ya que es el que hay de este punto a este punto. A través del teorema del valor final podemos determinar exactamente el voltaje en donde lo requerimos, que es en el capacitor de 50 milifarad sin ningún problema. Otro detalle, hay que aplicar el teorema del valor final solamente cuando sea muy complicado calcular las condiciones iniciales. Si únicamente al sustituir por un circuito abierto podemos obtener la condición inicial, es más rápido que el teorema del valor final, ya que hay que hacer varios pasos para obtener el resultado. Entonces, el teorema del valor final es recomendable siempre y cuando las condiciones iniciales que queremos calcular no es posible obtenerlas de la forma tradicional al sustituir el capacitor por un circuito abierto y la bobina por un cortocircuito. Entonces, si no es posible con un simple divisor, ley de Ohm o mallas o cualquier otro método, entonces sí hay que aplicar el teorema del valor final. Bueno, continuando, para tiempos mayores iguales que 0, recuerden que en este caso nos indica que este interruptor que está cerrado se va a abrir en un tiempo igual a 0 y este interruptor que está abierto se va a cerrar en un tiempo igual a 0. Al hacer ese cambio de interruptores, las dos variables que nos están pidiendo quedan en estos elementos y entonces podemos despreciar a los que quedaron del lado izquierdo de esos elementos. Y en este caso estaríamos trabajando con el capacitor de 50 milifarad, la resistencia de 0.8 ohms, la bobina de 8 milihenries,
y la fuente de voltaje de 50 volts. Recuerden que ya sabemos que siempre que tengamos una fuente con un círculo es una fuente real, y además el tener una flecha abierta es una fuente de voltaje. El que este valor no tenga un cis de 0 nos está indicando que estamos trabajando con fuentes de corriente directa y no con fuentes de corriente alterna. Para que sea una fuente de corriente alterna debe de tener el cis de 0. Y en este caso estamos trabajando con fuentes de corriente directa. Y además son de voltaje porque la flecha abierta nos indica que son fuentes de voltaje por la simbología que se tiene ya. Entonces, hay que transformar el circuito que vamos a trabajar en tiempos mayores que 0, que sería este de aquí con el interruptor cerrado, al dominio de Laplace. Recordando, de acuerdo a las notas que ya tienen ustedes, que siempre que un elemento almacenador de energía, háblese de un capacitor o una bobina, tenga condiciones iniciales, debe de aparecer una fuente dependiente de voltaje conectada en serie a ese elemento. En este caso, como el capacitor de 50 milifarad, que es el que vamos a tener en tiempos mayores que 0 para trabajar, tiene condición inicial, va a aparecer una fuente dependiente, ya saben que la simbología es un rombo, de voltaje conectada en serie a ese capacitor. ¿Cómo obtenemos los valores? Bueno, en las notas también está, y ya se sabe que siempre la impedancia de una bobina en el dominio de Laplace es igual al valor de la bobina por la variable compleja de Laplace, que es una S. Por ello, la impedancia de la bobina que tenemos en el circuito pues es el valor de la bobina, que son 8 milihenries, que es lo mismo que 0.008 por la S, y son ohms. Mientras que la impedancia del capacitor siempre va a ser 1 sobre el valor del capacitor por la variable de compleja de Laplace, que es una S, y nos quedaría entonces 1 sobre 0.05S, ya que tenemos que son 50 milifarad, que sería lo mismo que 0.05. Le sacamos el inverso a 0.05 y es por ello que nos queda que la impedancia del capacitor en el dominio de Laplace es igual a 20 sobre S y son ohms. Y además el voltaje de la fuente dependiente del capacitor, aquí lo que yo estoy dando es un nombre, estoy estableciendo una simbología cualquiera, ustedes le pueden dar otra expresión o otra variable, para que sea más fácil que ustedes se aprendan que siempre el voltaje de la fuente dependiente de un capacitor es igual a la condición inicial del capacitor sobre la variable compleja de Laplace, que es una S. Por ello, el voltaje de la fuente dependiente del capacitor va a ser igual a 26.67, que es la condición inicial que se obtuvo del capacitor de 50 milifarad, entre S y son volts. Escribimos nuestro circuito recordando que siempre el capacitor en este caso, o que el elemento que tenga condición inicial de un capacitor y una bobina, se va a tener que conectar una fuente dependiente de voltaje en serie a ese elemento. En este caso, el capacitor que tiene condición inicial, conectamos una fuente dependiente de voltaje en serie a ese capacitor. Tenemos nuestra resistencia, tenemos la bobina que al no tener condición inicial queda sola, la fuente de voltaje que al pasarla al dominio de Laplace quedaría 50 sobre S, y la fuente de voltaje, el voltaje de la fuente dependiente del capacitor ya se sabe que es 26.67 sobre S. La impedancia del capacitor es 20 sobre S, la impedancia de la bobina es 0.008 por S, y la resistencia del capacitor, y el valor de la resistencia, que es de 0.8. La dirección de la fuente dependiente está explicada en sus notas, pero aquí, para hacerla de una forma general y que sea más fácil aprendérselo, siempre la dirección de una fuente dependiente que tenga el capacitor va a ir en dirección contraria a como se haya calculado la condición inicial de ese capacitor. La condición inicial en el capacitor se calculó hacia abajo, es por ello que la fuente dependiente la escribimos en dirección contraria, por eso va hacia arriba. Y ahora el voltaje del capacitor que se pidió ya no es en el dominio del tiempo, sino en el dominio de Laplace primero, por eso es el voltaje del capacitor. Recuerden que de letras minúsculas escribimos letras mayúsculas, y en vez de tener el dominio del tiempo es el dominio de Laplace. Va a incluir tanto al capacitor como a la fuente dependiente para que realmente calculemos el voltaje de ese capacitor en el tiempo.
Tenemos la variable de la corriente que también se pidió, ya no está en el tiempo, sino en el dominio de Laplace. Y entonces, del circuito que ya tenemos transformado en el dominio de Laplace, podemos establecer que la corriente que se está pidiendo calcular es igual a la corriente de la malla, ya que tenemos una sola trayectoria cerrada, es decir, una sola malla. La dirección de la corriente de la malla, ¿cómo se la dimos? Bueno, está en función de la fuente de mayor valor, que en este caso es la de 50 sobre S, sentido convencional, de más a menos, por eso esa es la dirección. Y como la corriente de la malla va en la misma dirección que la corriente que hay que calcular, por eso decimos que I de S es igual a la corriente de la malla J. El voltaje del capacitor está aquí indicado, la dirección en la cual hay que calcular la caída de tensión que ya se nos dio, y incluye al capacitor y a la fuente dependiente. El voltaje del capacitor se obtiene por la impedancia del capacitor y la corriente que circula en él, que es la corriente de la malla. Hay que verificar cómo es la caída de la dirección de la caída de tensión que hay que calcular con respecto a la corriente que circula en el capacitor, y en este caso, como van en la misma dirección, por ello, el voltaje nos queda positivo en el capacitor y es el valor de la impedancia del capacitor, que es 20 sobre S, por la corriente que circula en él, que es la de la malla, que es J. Como nos encontramos una fuente de voltaje, ya lo había yo mencionado, para que sea más rápido, cuando queremos una caída de tensión y nos encontramos una fuente de voltaje, el primer signo que nos encontremos, de acuerdo a la dirección que establecimos para la caída de tensión de la fuente, es la que le vamos a asignar a su valor. Es decir, en esta caída de tensión que va hacia abajo, el primer signo que nos encontramos es el positivo, y por ello sumamos el voltaje de la fuente dependiente del capacitor. Esto es más 26.67 sobre S. Y de esa manera estaríamos obteniendo la corriente que se nos pidió, que es I de t, ahorita en el dominio de Laplace y después a través de la transformada inversa en el dominio del tiempo, y el voltaje del capacitor, que es lo que hay que calcular. ¿Qué nos falta de las expresiones que establecimos? Encontrar el valor de la corriente de la malla J, y entonces lo que vamos a hacer aquí es aplicar ley de Ohm para calcular la corriente de la malla. ¿De qué manera? Bueno, tenemos que sería el voltaje total entre la impedancia total. Nuestro voltaje total, al tener fuentes de voltaje conectadas en serie, las podemos sumar, pero como van en direcciones contrarias, las estaríamos restando. Considerando que la que va en la dirección de la corriente de la malla va a ser positiva, y la dirección que va en contra de la corriente de la malla es negativa. Por eso escribimos 50 sobre S menos, que sería el valor de la fuente de excitación real, menos el valor de la fuente dependiente de voltaje, que es 26.67 sobre S. La impedancia, la total, la obtenemos a través de la suma de las impedancias que forman nuestro circuito eléctrico, que sería la impedancia de la bobina, que es 0.008S, más la resistencia, que es 0.8, más la impedancia del capacitor, que es 20 sobre S. Realizamos la resta y nos queda que en el numerador nos va a quedar 23.33 sobre S entre 0.008S más 0.8 más 20 sobre S. No podemos tener fracciones en nuestro cociente que estamos tratando de resolver, y por ello ubicamos la S de mayor grado ya sea en el numerador o en el denominador que está dividiendo en nuestra fracción. En este caso es una S, y entonces vamos a multiplicar todo el numerador por S y todo el denominador por S. ¿Qué nos va a quedar? En el numerador ahora nos va a quedar 23.33 y el denominador va a ser 0.008 por S cuadrada más 0.8 por S más 20. Ya no tenemos fracciones en nuestro cociente, y ahora lo que sigue es que la S de mayor grado en el denominador siempre tenga coeficiente 1. En este caso la S cuadrada tiene un coeficiente de 0.008, por lo tanto dividimos tanto el numerador como todo el denominador entre 0.008, y por eso nos queda en el numerador 2916.25, esto al dividir 23.33 entre 0.008, y el denominador nos va a quedar S cuadrada más 100S más 2500. ¿Qué vamos a hacer ahora? Factorizar nuestro denominador de tal manera que vamos a buscar un valor que sumado nos dé 100 y multiplicado 2500. Si hacemos eso, tenemos que va a ser S más 50 por S más 50. Vemos que tenemos raíces reales iguales, y entonces la corriente de la malla la escribimos finalmente como 2916.25 entre
S más 50 elevado al cuadrado y son amperes. Como ya obtuvimos la corriente de la malla, ya podemos obtener el valor de I de S y el valor del voltaje del capacitor en el dominio de Laplace o la corriente en el dominio de Laplace para posteriormente obtener su valor en el dominio del tiempo, que es lo que nos están pidiendo.